Voy a leer la tercera historia de Periodimen. Periodimen y la voz de hielo. Tercera historia. Capítulo 1. Omicaldus, el rey de los hielos ácidos. Bajo las montañas de Kiter el lunático, a la misma vez que se desnudaban los cielos derretidos en aromas con sabores a muertos, y las flores se reían unas de otras, y después morían asfixiadas entre un sol camuflado en un lobo despótico enrabietado, y donde las orillas de la tierra consumían las fuertes tormentas, que estaban siendo aniquiladas entre hogueras, que abundaban entre vientos huérfanos pero sin miedo, se escondía Omicaldus, el rey con la voz de hielo, además de tener los ojos ardiendo del frío, a la vez que sonaba la música de las calaveras polares, pues el cambio climático había llegado por efectos del tiempo, que iba vomitando sus partículas en ácidos bochornosos, mezclados con el silencio de un calentón helado, que llenaba las tinieblas y derretía las palabras, marginándolas soplidos con humo, y este sangraba y se deshacía más hielo para enterrar las huellas del grupo asesino, liderado por Omicaldus. Habían cabañeles, unos monstruos potentes y adiestrados desde su nacimiento, pero algo prendió fuego al cielo de hielo, y ese algo era Periodimen, que unido a las fuerzas que poseían sus fuertes impulsos, se haría dueño de un segundo que disparaba hacia las tinieblas. Los comentarios cogieron vida y susurraron las leyes de su reaparición en vientos llevados hacia huracanes, que señalaban el odio hacia Omicaldus. La fe se señalaba a sí misma, iba hacia la luz de la venganza, y no temía el arte oscuro donde sonaban sirenas de sangre con hielo, y después se camuflaba el aire en partículas hiperactivas, pues así se hacía dueños los caballeros de los reyes aclamados por el bajón de las temperaturas. Periodimen voló y corrigió la tempestad, y la machacó, para que se lamentara y pudiera su furia. Por eso entre la voz de hielo y el último soplido de lamento se intensificó el archiespíritu, un espíritu con dientes de león y velocidad de un cometa galáctico, que presentaba sus cualidades en llamas, con la esperanza de autodestruirse, para así rebotar en la Antártica, para que se quemara el núcleo central de las operaciones que iban tejiendo el mundo en hilos de telarañas congeladas en ruinas, hasta que Periodimen apareció con sus manos y mediante su tinta explotó el archiespíritu de una forma tan habilidosa que no lo explotó, simplemente lo desconfiguró y lo asestó el golpe que autoeclipsó la fuerte tempestad, que pasaría sincronizada de picos con hielo, que se autoinyectaban sal quemada para seguir destruyendo y comiéndose entero el ciclo de la vida, aunque Periodimen autoimpulsó su cuerpo y bloqueó las cuerdas del puente de los sentimientos oscuros para traducir en llamas el lenguaje helado de Omicaldus. Capítulo 2. Omicaldus y las arañas granizadas. Después de que las sombras tejieran cadáveres entre el olor a carne fresca arañada y en donde los caldos de araña se hacían intensos entre cada paisaje que enterraba a los animales podridos y descuartizados, se situaba entre esmeraldas de gran tamaño y un sillón de oro con miles de cucainas, unas cucarachas que eran mitad momias, mitad zombis. Las cucainas eran la comida preferida de Omicaldus, pues hacía una especie de sangría y después le juntaba arañas granizadas, un refresco que iba lleno de un aliento de perro sarnoso, además de llevar sangre quemada de serpiente negra. No había más que mirar al horizonte y contemplar cómo se sentaba en el sillón negro de un huracán, que desterró al tiempo y lo cicatrizó hasta consumirse en una época marginada y llena de enfermedades. Periodimen alzó la vista y de pronto empezaron a salir cabañeles, y estos se adentraron en los gritos que venían de las profecías de los angeliscos, pues estos seguían su religión y descuartizaban al aire y mordían al sol de los días, pues las temperaturas quedaban perdidas en aires maldecidos por muertes, por días oscuros, por la suerte perdida entre las almas derretidas sin querer verse a sí mismas. Era una locura, porque de ahí salía fasdentes, unos animales con cerebro de mosquito y cabeza de toro con cuernos, que estaban hechos de rayos X, porque de pronto saltó el agua de los estómagos de los fasdentes y vino a propinar una guerra en donde el suelo se besaba a sí mismo, y la lluvia de cristales luchaba con las sombras fantasmales, y en donde Omicaldus, el rey de los demonios sin cuernos, aupaba su sonrisa y la martirizaba en la cúspide de la muerte súbita. Las claridades se evaporaban y todo quedaba en llamas, en ardientes deseos quemados por nervios visuales, que quedaban invisibles hasta la barrera de un mar entregado bajo el hielo. Se hacía cadáver cada vez que Omicaldus protegía su voz de hielo, esa que detestaban todos sus enemigos. Su voz era de ultratumbo y se hacía intensa, porque así era como se protegía su alma, entonada en cuerpos desnudos, los cuales se sacrificaban para dar vida a otra criatura, porque esta quedaba llena de sombras y su endiablada intensidad se quedaba en desastrosos métodos con la frescura de una lágrima de un bebé en mitad de una catástrofe. Desde las sombras, luces inversas y mismas, sonidos en donde la fantasía no era esperanza, pero sí había una profecía escondida bajo el humo de los ácidos de araña, esos que se servían en platos fríos, pues la calma era el mejor amigo de estos seres, que se mordían unos a otros por la ley de Omicaldus, ya que su trono dependía de las tormentas que se divorciaban de las leyes, que no eran nada fáciles de cambiar, pues las nubes se chocaban unas con otras y de ahí salían los túneles en donde alfombras vestidas de podridos líquidos que flotaban en los ojos del tiempo y enrojecido por las alarmas de una campanada que derretía cada trozo de cielo y lo cocinaba
en palabras que se perdían en miradas que no llegaban a las voces normales, pues todo era una fuente para que llegara mediante cables, para llegar a penetrar el sonido de un aullido, y esto provenía del contagio deformado en imágenes sangrientas, y destinadas a ser cabalgadas de puñaladas que dormían durante el día y salían entre la noche. Freud seguía instalando en su plenitud, ya que con sus brazos destornillaba las leyes que se perdían en las fuentes de hielo, esas que se quemaban para salir más criaturas y estas salir alegaznos, unas aves que no tenían pico. Simplemente tenían taladradora en vez de tener picos, porque así era como mataban a las tripas de sus enemigos y hacían baños de sangre, hasta quedar todo en una burbuja que se evaporaba y se convertía en el ácido para traer a cada balonquidio una especie, para traer a cada balonquidio una especie de elefante sin trompa, solo que tenía un absorbedor para absorber a la última orilla de arena, esa que enterraba dos misterios que resistían al miedo y se cosían en las mentes de las calaveras polares. Capítulo 3. Las calaveras polares unidas hasta sus últimas gotas de sangre. Las calaveras polares que luchaban contra la luz de un sol tímido que se escondía por miedo a ser aniquilado entre sombras esqueléticas, sufriendo la catástrofe de un asesinato frío y descuartizado por las órdenes de Omicaldus. Omicaldus se hacía sus propias vivencias para saber llevar la mala suerte entre desiertos helados. Las calaveras polares con una gran fuerza que escondía las arenas líquidas, que no sostenían la puerta, que se hacía tumba cada vez que el orgullo se perdía y no había luz, ni nada cerca de esas puertas débiles sin armamento para defenderse. Omicaldus sacó su espada, la hizo de hielo, y metió un veneno de sapormiáncodos, unos ratones gigantes. Periódimen se autolimpió su cuerpo y fue a luchar contra el ejército de Omicaldus. Omicaldus hacía juramentos extrayéndose trozos de su piel y después comiéndoselos a la vez que se tapaba sus ojos y después sacaba su aliento, y los transformaba en el viento polar, que hacía que todas las calaveras polares alzaran sus ojos y emprendieran un largo camino sin frenarse, para así expandir sus habilidades y contemplar cómo todo se volvía tan vivo en las oscuridades, que soplaban los cielos y se arrasaban en tormentas de galócnicos insectos de apetito ultragasal, que significa que sus infiernos eran el veneno que se ayudaba de la fiebre de una muerte, esa que manipulaba la catastrófica enseñanza de las malas lenguas sin ley, como si estuvieran metidas en un pozo donde moría era el vínculo de la amargura, sin leyes que pudieran saborearse a sí mismas, llenar los paisajes de vapor con voces de ultratumba y disparos de calaveras polares y monserfedes, unos guerreros de agua y nieve que se divertían causando el terror y aparcando la suerte para que lloviera en ácidos, para que se estrangulara y se absorbiera en escándalos que concentraban bombas explosivas con aire ácido, tóxico y derretible, metiéndose en la sangre y evaporándose en armas de fuego desnudo, del cual las voces normales callaban ante el ritual de la gravedad de unos silencios que no dosificaban su crueldad, pues no temían el misterio, a la vez que ahogaban su muerte para después explotar y convertirse en diabólicos mensajes para ser penetrados y llevados a las tumbas, para ser penetrados y llevados a las tumbas de la gente normal, y así sus cuerpos estaban siendo condenados, absorbiendo sus almas, conquistando sus sueños ya enterrados bajo tierra granizada, y donde la naturaleza era ya el satanismo embrujado por cada cuerda que caía con clavos y sangre. No había nada más malo que soportar las calamidades que sostenían a la muerte perversa, esa que arremetía contra los disparos de angustia y desorden, porque no había luz clara que se hiciera cargo de las fatalidades de los asuntos, enturbiados en gripes incurables. Periódimen saltó al escenario y con su puño hizo que del suelo salieran manos con mensajes que dejaban los muertos antes de morir,